Bueno, primeramente, saludarle, buenos días chef, buenos días compañeros. Me presento, soy Estefanía Andrea Prado Castro con el código 17646 de la carrera de gastronomía y bueno, a continuación quisiera presentarles el tema que tocó a mi grupo, que es la historia de la pastelería francesa y bueno, comenzando por mi persona. La historia de la pastelería francesa. Hoy en día no se sabe con exactitud cuándo fue que inició, pero se intuye que se desarrolló en la Edad Media. La pastelería francesa fue construyendo su historia poco a poco, año tras año, y con cada invención y cada nueva receta fueron sentando las bases de este arte culinario hasta que se convirtió en una referencia ineludible. La pastelería francesa pasó por varias etapas, empezando por la antigua Roma a la Edad Media. En la antigua Roma se tiene constancia de que comenzaron a establecerse las diferencias entre las profesiones del pastelero y el panadero. Además que en el siglo IV a.C. los llamados pastillerions preparaban un tipo de pastelería mezclando la miel, harina y añadiendo alguna fruta. Luego, en la Edad Media en París se elaboraban los denominados bourguignons a base de médula, huevos y salsa de higos. En esta época se diferenció el oficio del pastelero y del cocinero. Además que los pasteles pierden el carácter sagrado que tenían en otros tiempos y pasaron a ser platos festivos. Además que se popularizó preparaciones básicas que hoy en día conocemos todos, los cuales fueron el crepé, el flan y los croissants. Luego seguimos con el Renacimiento. En este periodo se empieza a valorar los postres de una forma especial. Además que tuvo una gran importancia la persona Caterina de Medici. Esta noble italiana contrajo matrimonio con el rey Enrique IV de Francia en 1547. Este hecho fue clave ya que supuso la llegada a Francia de recetas desconocidas hasta ese entonces, llevadas allí por los propios pasteleros de la reina, que se integran en la gastronomía de este país. Y aquí fue cuando empezaron a aparecer los primeros helados, los macarons, los frangipanes y el hojaldre. En la época moderna, en el siglo XVII trae un hecho trascendental, la cual fue el descubrimiento de la levadura. Este descubrimiento fue de muy gran ayuda a las preparaciones de los panaderos y pasteleros, además que se empezó a introducir lo que es el chocolate. También resalta de que en esta época la realeza combinaba sus comidas con pasteles de varios pisos y el cocinero Francois Vatel inventó la crema chantilly, la cual era una crema batida azucarada. Luego, para finales de este siglo XVII, encontramos la primera mención del crème brûlée. Luego seguimos con lo que es la edad de oro de la repostería o pastelería francesa, la cual destacó mucho Antoine Carême, una de las primeras grandes figuras de la gastronomía francesa. Precursor de la cocina, gastrónomo, cocinero, arquitecto y el pastelero más popular de esta época y el mayor ascendente entre las generaciones venideras. Él fue un gran innovador y dio a conocer los merengues. Él también hizo conocer el popular bouillon bent, que es la masa de hojaldre rellena de preparados salados, además que perfeccionó el hojaldre. Y hoy en día es una gran influencia en la pastelería y repostería moderna. Además que en 1855 el conocido pastelero heladero Franck Castille inventó la religiosa. Este postre fue emblemático, elaborado con la pasta choux y crema pastelera. Ya en el siglo XX, a la actualidad, se perfeccionó el uso del frío y del calor, se optimizó la producción así como la selección de ingredientes para conseguir mejorar la calidad y productividad de la repostería. Se dio a conocer el Paris Breads, un pastel compuesto de crema de mantequilla, praliné y masa para buñuelos, que tuvo forma de bicicleta y esta rindió tributo al ciclista del mismo nombre, que se celebró en 1891 a 1951. Y en este siglo, una de las figuras pasteleras más famosas de Francia es Gaston Lenôtre, que abrió su confitería en 1957 en París. Y por último, en 1971, este maestro de pastelería y chocolatería, creador del pastel ópera, inauguró también en París la escuela Lenôtre para formar profesionales reposteros de todo el mundo. Buenos días, chef. Yo soy la estudiante Araceli Maite Mani con el código 18796. Continuando lo que son los padres de la pastelería francesa, Antoine Marie Carême nació el 8 de junio de 1784 en Francia, considerado un precursor de la alta gastronomía y el primer chef oficial en la historia. Él fue abandonado a los 10 años por su propio padre porque era una familia numerosa y una escasez muy baja, pero eso no le impidió entrar a lo que es a la calidad gastronómica, trabajando en una taberna, y a los 16 años fue aprendiz del chef Jacques Bailly, quien vio su talento y decidió educarlo profesionalmente. Se especializó en lo que es en la arquitectura y en la cocina, donde ambas ramas se apoyaron, ya que veía que la cocina es un arte, haciendo unos espectaculares bocetos en pasteles, postres y muy distintos platillos. Se consideraba el rey de los cocineros. Toda la realeza en ese tiempo deseaba tener un pastel hecho por Antoine Carême, en la cual él tuvo el honor de cocinar de grandes personajes como el príncipe de Inglaterra, emperador de Austria, el barón de Rothschild, de Napoleón I, y trabajó por muchos años para el zar de Rusia, Alejandro de Westenburgo. Pero su legado se quedó, pero como todo chef terminó con su fallecimiento el año de 1833 a los 48 años por una infección pulmonar por inhalar humo de las cocinas antiguas en esa época de carbón.
Una de sus frases célebres de Carême eran que las bellas artes son la pintura, la música y la arquitectura, y la principal rama de esta es la pastelería. Otro chef precursor puede ser Gastón de Notré, que siguió los pasos de Carême. Fue padre de grandes chefs, padre de un salsero, un chef salsero, y su madre una de las primeras cocineras francesas. Él se crió lo que es en el gusto hacia los alimentos de una gran calidad y se fue siguiendo el oficio de sus padres y habituado a la buena calidad de materias primas. Fue un hombre obstinado y perseverante. Cuando era la jornada laboral, él se quedaba en las cocinas a experimentar nuevas técnicas y sabores, nuevas masas que implementar y vender, y lo consiguió una de las pelas crepes. Pero su principal creación fue el pastel ópera, que está reconocido mundialmente. Era un hombre ingenioso, trabajador, incansable, perfeccionista, y lo que era desbordaba su curiosidad para construir un verdadero imperio en el ramo de la pastelería. Pero ahora voy a dejar la palabra a mi compañero. Buen día, chef. Buen día, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablar un poco sobre la pastelería francesa y los utensilios que utilizaban en aquella época. Una de las preparaciones clásicas de la pastelería francesa es el hojaldre, y esta invención se le atribuye a Claus Gilly, o también llamado a Lille Rey, a principios del siglo XVII. Esta masa consta de harina de media fuerza, agua fría, sal y mantequilla. La pasta choux. La pasta choux es mayormente utilizada en preparaciones dulces y saladas, como también en profiteroles o los eclairs, que son mayormente conocidos. Se dice que esta preparación tiene origen en Francia y quien lo inventó fue un pastelero llamado Popelini, que ese mismo servía a la reina Catherine de Medici. Y este lo bautizó con el nombre de pasta choux, que significa pasta caliente. Pan brioche. El pan brioche tiene origen francés, aproximadamente en los años 1404, y se cree que esta receta proviene de una comunidad nómada al oeste de Francia. Y este mismo se caracteriza por tener o estar enriquecido con huevo, azúcar y grasas. Esta misma preparación distinguía las clases sociales entre la clase alta y la clase baja. Existe una frase de la reina María Antonieta que dice: si no tienen pan, que coman brioche, ya que en ese tiempo el pueblo o su nación estaba pasando por una escasez de harina y alimentos. La masa quebrada. Esta fue creada por Caifán en el siglo XIV y se dice que tiene origen francés. Luego tenemos a la nata batida, como nosotros lo conocemos, la crema de leche, que tiene origen en Francia en el siglo XVII. Esta nata era utilizada mayormente para la elaboración de mantequilla. Ya los cocineros de la realeza vieron que se le podía dar otros usos, por ejemplo, batirlo y añadirle azúcar, y tenía otra textura. Ya con estos inicios se creó una crema clásica de la pastelería, que es la crema chantilly. El soufflé. El soufflé fue inventado por Vatel, quien fue cocinero del rey Luis XIV, y lo creó especialmente para sus esposas, ya que es una preparación dulce y es típica de Francia. Es uno de los platos más antiguos, como también uno de los más complicados de elaborar. El praliné. El praliné es una preparación que consta de almendras tostadas cubiertas de un caramelo líquido, que el cocinero Clement Hasselot bautizó como praliné en honor al título honorario que tenía su señor, Plessis Praslin. La crema pastelera. La crema pastelera tiene raíces en Francia, donde se lo conoce como crème pâtissière, y la historia cuenta que el inventor de la crema pastelera es el repostero Francois Massialot, un importante cocinero nacido en los años 1660. Ya también podemos mencionar otras preparaciones clásicas como ser el merengue de almendras, los macarons, la torta ópera, los eclairs, la tarta hojaldre, entre muchos otros más que existen. Utensilios de la pastelería francesa en sus inicios. Al principio la pastelería francesa no contaba con los suficientes utensilios o herramientas para poder elaborar las preparaciones de la manera como se las prepara ahora. Al principio solo contaba con cucharones de madera, cuchillos rústicos, moldes de barro de hierro, uleros de madera, palas de madera para el pan en los hornos, cacerolas de hierro fundido de bronce, como molcajetes rústicos, que eran de piedra o podía ser también de madera, o los hornos de barro o de ladrillo, entre muchos más que se utilizaban en aquella época. Técnicas primordiales utilizadas en dicha época. La cocina francesa está realmente bien valorada internacionalmente, inclusive es conocida como una de las gastronomías más sofisticadas e influyentes. Este reconocimiento se debería primordialmente a las técnicas culinarias que se aplican debido a que son la base de muchas cocinas de todo el mundo y son consideradas tendencias gastronómicas del planeta de la cocina. Una de las técnicas que podremos nombrar es el baño María, lo creó María la Hebrea. Sus orígenes del baño María se realizaba con harina y ceniza que calentaban otro recipiente que contenía agua en su interior junto con otra vasija que albergaba a su vez la sustancia objeto del calentamiento. Curiosamente, el término baño mariano fue acuñado hasta el siglo XIV de la mano del médico español Arnau de Vilanova. Este es un procedimiento de cocción suave que aporta calor a los alimentos por medio del vapor. Se usaba más que nada en alimentos como las natillas o mermeladas. Las preparaciones prescindirán del contacto con el fuego, lo cual dejará mantener el control de mucho mejor la era de cocción de los alimentos.
Otra técnica que podemos nombrar es el glaseado. Esta era una técnica francesa bastante aconsejable, ya que era utilizada para ofrecer brillo a los alimentos y lograr una más grande sabor dulce. Esta técnica es usada tanto en vegetales como en carnes blancas o postres. Puede desarrollarse un glaseado blanco o un glaseado oscuro, ya que para lograr diferentes resultados en los alimentos esto se usa. El amasado francés. El amasado francés repunta en una vieja técnica que se hacía en Francia una vez que los panaderos tenían que elaborar alrededor de 80 kilogramos de masa a mano. El amasado francés se apoya en amasar a mano sin la necesidad de utilizar máquinas y tal se siente en directo como va cambiando la masa en nuestras propias manos. Otra técnica que podemos encontrar es el punto nieve. Esta técnica consistía en lograr una consistencia esponjosa y firme que consigue las claras de huevo al ser inmediatamente batidas y prolongadamente hasta formar picos. ¿Cuánto tiempo hay que batir las claras a punto de nieve? Empezar a batir siguiendo un ritmo de 2 movimientos verticales circulares por segundo durante 20-30 segundos hasta que empiece a aparecer la espuma. Luego por cada 4 claras añadir una pizca de sal que les dará un ligero sabor tanto si se destinan a una preparación salada o como a una dulce. Montar. Esta tiene una relación con una técnica o término general que se usaba en la pastelería francesa para indicar algunas labores tales como montar un batido o una crema, lo cual involucra la ejecución de todos los pasos inherentes a todas las preparaciones. Las masas sobadas. Esta técnica se utilizaba para realizar el hojaldre, por ello sobar de esta forma una sección del proceso que involucra conservar la temperatura de la masa en un punto en el cual ésta sea lo suficientemente moldeable. Así también pareciera entonces que el calor, además de estar presente en el horno, esa parte es muy importante a lo largo del proceso. Otra técnica que se utilizaba era el roux. Se basaba en una mezcla de harina y mantequilla que se utiliza para espesar salsas como por ejemplo la bechamel, la veloute o la salsa española y otras preparaciones. Así también la grasa que se incorpora al roux era usualmente la mantequilla o aceite de oliva o manteca. El roux es una masa cocida de harina y mantequilla que sirve como base y espesante en las elaboraciones de distintas salsas. Reducciones. Las reducciones eran una técnica de cocina para poder producir el cuerpo de la salsa y lograr concentrar el sabor de una salsa o caldo. Ella se consigue por medio de la evaporación de la mayoría del líquido al espesarse los elementos. El volumen se disminuye, sin embargo, se intensifica el sabor de dichos. Se denomina reducción al proceso culinario de concentración o espesamiento de una sustancia líquida. Generalmente es un caldo o una salsa mediante evaporación o ebullición. Este proceso se ve acelerado al exponer el líquido a una fuente de calor intensa, ya sea un fogón de cocina. Mi nombre es Sergio Quispetarqui, con el código 1597, y voy a continuar con la influencia francesa. Ciertamente la pastelería francesa ha influenciado mucho, y también aquí podemos mencionar a Gaston Lenôtre, que fue el creador de la mayor escuela de cocina profesional. Cambió los principios de la gastronomía. También fue el creador de la tarta ópera, el pastel de hojaldre y chocolate, y el sucrex, y el famoso merengue de almendras. También podemos mencionar a Pierre Hermé, considerado el pastelero número 1 del mundo. Su boutique Hermé es un punto de referencia mundial. También podemos mencionar a Claude de Lorraine, que se le debe el descubrimiento de la pasta de hojaldre, pero esta no estaba muy perfeccionada, pero años después suprimió la levadura por la técnica del plegado, donde se perfeccionó esta pasta de hojaldre. También podemos mencionar a Gabriel Pellaron, creador de la Copa Mundial de Pastelería. Convirtió a la pastelería en todo un arte. La pastelería francesa, con su incesante aportación, ha experimentado una evolución constante a lo largo de los tiempos, con el descubrimiento e integración de nuevas técnicas e ingredientes, ya que fueron la primera cocina del mundo que dio a los chefs la categoría de celebridades. Su influencia en la pastelería internacional ha sido enorme. Se puede decir que casi todos los países han imitado en mayor o menor medida las recetas de los postres franceses.